Saludos, mi nombre es Arianna Venegas, estudiante de la Cátedra de Derecho Bachiller. Les voy a hablar sobre la unidad 2 titulada Órdenes normativas de la conducta humana, donde les daré un bosquejo general de lo que es la fuente del derecho, cuáles son las características de la norma jurídica, clasificación y análisis del artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, el concepto de fuente del derecho responde a la idea de cómo se produce el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, señala cuáles son las características de la norma jurídica. Así como en el derecho existen diversas características que hacen a cada sistema jurídico diferente de los demás. Lo mismo sucede con la norma jurídica. Sin embargo, las diferentes normas jurídicas tienen en común una cosa: su principal característica son las exigibles. De hecho, se diferencian de otra clase de reglas. Gracias a ella podemos mencionar las heteronormas. Son impuestas por alguien distinto del individuo. Deben obedecerse, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. Una segunda característica que la identifica es la bilateral. Existen dos partes, una que debe cumplir con la norma y la otra responsable de exigir que se cumpla. Por ejemplo, el homicidio, el autor del homicidio por una parte y el Estado la otra parte, que exige la responsabilidad de matar. Otra de las características que identifican la norma jurídica sería la exigibilidad. Se puede decir que puede hacer cumplir mediante sanciones, como por ejemplo una sanción por conducir a exceso de velocidad. Estas normas jurídicas en Venezuela se clasifican de la siguiente manera. Hay muchas formas de clasificarlas. Las siguientes son las de la categoría más importante, como sería la norma imperativa. Esta es obligada a todas las normas dispositivas donde los individuos puedan usar la norma según su voluntad. Ejemplo de la norma imperativa: la que castiga el robo, se extiende a todos los individuos. Otro ejemplo de la norma dispositiva es el derecho a que una persona reclame una indemnización porque su vecino inundó su casa. ¿Puede realizarse la reclamación o no? Otra clasificación sería la norma del derecho común, cuando está dirigida a todos los ciudadanos, o norma de derecho especial, si se elaboran para personas o cosas específicas. Dentro de esta norma encontramos la norma de derecho común. Son las leyes sobre el pago de impuestos que se dirigen a todos los ciudadanos. Entre estas tenemos el derecho especial, que es la norma sobre conducción de vehículos, solo se dirige a los conductores. Otra clasificación sería la norma rígida, donde el regulado y las consecuencias están tasadas y de equidad cuando se permite materializarse en situaciones análogas. Dentro de estas rígidas encontramos, por ejemplo, la Constitución, que establece la mayoría de edad a los 18 años. No hay manera de materializar esta norma. La equidad, que son las normas civiles que regulan la responsabilidad del deudor. Dependiendo del caso concreto, se aplica una materialización de situaciones análogas. Dentro de estas rígidas conseguimos las primarias, que regulan la conducta humana, donde éstas prohíben y permiten y obligan la prohibición de robar o la obligación de pagar un impuesto o tributo.
secundarias son donde se atribuyen poderes o facultades atendiendo aspectos públicos y privados, por ejemplo, las que atribuyen a un parlamento elaborar las leyes de un juez a poder. La noción jurídica de la ley de orden fue variando a lo largo de la historia, por lo que las primeras fuentes del derecho estuvieron influenciadas por la religión, las costumbres y la moral. Y los primeros códigos de conducta humana, como la Biblia, el código de Aarhus. Sin embargo, en tiempos modernos también se incluye entre las fuentes del derecho a los tratados internacionales, las constituciones, las leyes y los reglamentos, y a todo aquello que forma parte de la historia del derecho escrito. También se tiene en cuenta al derecho natural o universal, cuyo principio está asociado a la existencia. Como previo análisis al artículo 202 de la Ley de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 202, la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnen sistemáticamente la norma relativa a determinada materia se podrán denominar códigos. En su artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son leyes orgánicas las que así denominan esta Constitución, las que se dicten, las que para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otra ley. Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional o por el voto de las 2/3 partes de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación califica y se aplica también para la modificación de las leyes orgánicas. Las leyes de la Asamblea Nacional hayan calificado de orgánicas serán remitidas antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de 10 días contados a partir de la fecha del recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara que no es orgánica, la ley perderá este carácter. Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes a fin de establecer las directrices, propósitos y marcos de la materia que se delegan al presidente o presidenta de la República con rango y valor de ley. Muchas gracias por su atención.